Buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que se conectan del otro lado. Estamos listos en esta hora para comenzar el estudio de la palabra de Dios en Hombre Íntegro aquí. Y gracias de verdad a todos por la compañía y la fidelidad en este año de habernos acompañado. ¿Por qué digo este año? Porque llegamos al final de nuestros estudios de este año. Ya no vamos a tener, ya Mike va a dar detalles cuando terminemos de qué es lo que sigue. Pero la verdad es que ha sido un tema muy interesante el poder sumergirnos en el estudio de la gracia de Dios y el poder ver cómo Dios en su infinita misericordia obra con nosotros e incluso nos hace parte de esto sin merecerlo, porque de ahí se desprende nuestra definición de gracia, ¿no es así? Y entendemos que la gracia de Dios es algo que se nos ha dado en forma libre. Incluso entendemos que claramente no se nos han puesto condiciones para recibir la gracia de Dios. Nos hemos dado cuenta que Dios es más tolerante, ¿no es cierto? Y menos crítico de lo que nosotros pensábamos cuando estudiamos su gracia. Y definitivamente, yo decía al principio, es algo que no merecemos. Sin embargo, Él decidió darnos. Y quiero que hoy vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y vamos a buscar un versículo que se encuentra en Juan, capítulo 16, versículo 16. Si me acompañan a leer, Juan 1, 16. Juan capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios lo siguiente, y va a ser nuestro versículo de cabecera para comenzar a estudiar la palabra de Dios en esta mañana y a descubrir por qué dice la palabra de Dios esto. Estamos ahí, Juan capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente: porque de su plenitud tomamos, ¿quiénes? Gracia sobre gracia. Todos, dice, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué es lo que tomamos todo? Y gracia sobre gracia. Y de su plenitud tomamos todos. Y cuando habla de la gracia es gracia sobre gracia. ¿Qué tiene el significado? ¿Cuál es el significado de este versículo que vamos a estudiar en esta mañana? Pero antes vamos a pedir la guía de nuestro Dios. Antes vamos a orar para que sea Él quien nos guíe a través del estudio de su palabra. Oramos. Señor, muy buenos días. Gracias por permitirnos juntarnos en esta mañana para poder estudiar tu palabra y encontrar en ella el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, prepara nuestros corazones para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros, porque lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén. Muy bien, gracia sobre gracia es el estudio de esta mañana y vamos a cerrar este tiempo de el estudio precisamente de la gracia de Dios. Y yo creo que debemos entender cuando hablamos de la gracia, que la gracia es algo muy profundo. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 1:16, gracia sobre gracia. Y esa expresión le da un énfasis a la gracia de profundidad, de anchura, de altura, ¿no es cierto? Donde por más que nosotros nos quisiéramos escapar de la gracia de Dios revelada y otorgada, nosotros no podemos escaparnos, porque Dios así lo decidió, obrar y operar gracia en nuestras vidas. Sin embargo, cada uno de nosotros, una vez entendiendo que estamos siendo cobijados, abrazados, cubiertos, llenos de la gracia de Dios, nosotros debemos experimentar la gracia en nuestras vidas y tenemos que hacer cambios significativos. Y una forma de experimentar la gracia de Dios y hacer crecer, podemos decir de esta manera, la gracia de Dios en nuestras vidas. Y no es porque la gracia de Dios vaya creciendo conforme a Dios nos va dando, porque la gracia va operando, sino es cuánto nosotros dejamos que la gracia opere en nuestras vidas. Es decir, a mayor o a menor participación nuestra en nuestra propia vida, mayor es el fruto o lo que vemos del ejercicio de la gracia en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver algunas evidencias para ver cómo es o cómo podemos identificar o cómo podemos entender la profundidad de la gracia en nuestra vida. ¿Qué ocurre cuando la gracia en nuestras vidas realmente se aplica o realmente toma el control, por así decirlo, en nuestras vidas? En primer lugar, cuando la gracia sobre gracia se aplica en nuestras vidas, entendemos lo siguiente. Vamos a entender, y completamos ahí en el punto número 1, vamos a valorar mucho más o valoramos más lo que hemos recibido de parte de Dios. Valoramos mucho más lo que hemos recibido de parte de Dios. No descubro nada al decirle, hombres, que vivimos en un mundo que va deprisa. ¿No es así? Y si bien el 2020 fue un año en el que bajamos un poco los decibeles, como que estuvo más tranquilo todo, o al menos
Así esperaron que al pedirnos que nos guardáramos y dejáramos hacer ciertas cosas. Nomás cuando se abrió la gatera, ¿no? Así como cuando salen los caballos a correr, cuando se abrió la puerta para que la gente salió, nos dimos cuenta de que no hemos aprendido absolutamente nada. Porque la gente sigue tan descontrolada como antes de toda esta situación que nos ha tocado vivir. Nomás un ejemplo en el tráfico, ¿no? Si tú estás manejando, has manejado al menos aquí en Guadalajara el tráfico, te das cuenta que la gente está súper descontrolada. ¿Sí? Digo, es una evidencia de cómo nos comportamos, ¿no? De cómo metemos los carros, de cómo nos saludamos con la persona que maneja. Deja de eso, nuestro accionar en la sociedad. Dijimos que no íbamos a hablar del Atlas, pero tengo que mencionarlo, ¿no? Pero no voy a hablar nada de qué va a pasar el domingo. Pero, por ejemplo, esta semana cuando se empezaron a vender las entradas para los socios, ¿no es cierto?, para la final del domingo, o sea, que tú dices, bueno, es algo que realmente despierta emociones y demás, es el deporte, pero armados iban a buscar sus entradas amenazantes, o sea, la gente no aprendió nada de convivencia. ¿De qué sirvió estar extrañando los abrazos, estar extrañando las juntas entre familias, el hecho de la convivencia, esas cosas necesarias, si cuando volvimos a la normalidad o a lo que se conoce hoy como normalidad, seguimos siendo los mismos? Es parte de este mundo acelerado. Es parte de no entender, incluso eso lo hablamos quizás en términos generales, pero ¿qué ha pasado en la iglesia? ¿Qué ha pasado con los cristianos? Incluso de volvernos más sensibles y de entender que es una prueba que debemos pasar juntos, que debemos vivir en armonía, en familia, nos hemos polarizado y señalamos a los demás. Y nos perdemos de vista los privilegios que gozamos por ser hijos de Dios. Y siempre estamos fijándonos en lo que hace o deja de hacer el otro para señalar, para cuestionar. Y nos perdemos realmente de vista los privilegios que Dios nos da cada día. Por vivir tan acelerado y no disfrutar de la gracia sobre gracia en nuestras vidas, nos olvidamos de valorar cosas que Dios nos ha dado sin merecerlo, sin que nosotros lo merezcamos. Por ejemplo, la salvación. Por ejemplo, el perdón. El mismo regalo de la vida. La salud del día a día. Detalles como la música, como la naturaleza bella que Dios creó, las amistades que tenemos o que hemos hecho a través de la vida. Detalles que hemos dejado pasar por alto. Y la palabra de Dios nos exhorta en cuanto a esto. Y dice que para que nosotros podamos disfrutar de esta gracia sobre gracia, Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34, la palabra de Dios escribió lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que viene declarando en Mateo capítulo 6, incluso en el Sermón del Monte, el capítulo 5, todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Y tanto es así que no depende de nosotros, que el versículo siguiente dice, así que no que os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Lo que la palabra de Dios está diciendo es, vive el día a día. Es suficiente el día que nos toca vivir, con las circunstancias que nos toca vivir, como estar afanados o afanarnos por lo que va a ocurrir mañana. Necesitamos concentrarnos en hoy, hombres, y encontrar una solución hoy para nuestras vidas y vivir apuntando al hoy. Mañana, ¿quién sabe? ¿Quién hizo algo para sobrevivir en la noche? ¿Alguien de los que está acá? ¿Alguien del otro lado hizo algo para sobrevivir en la noche? ¿Alguien se acordó que tenía que respirar? ¿Alguien le dijo a su corazón que latiera? Nos acostamos a dormir confiando en que quizás mañana despertamos y abrimos los ojos y dimos gracias porque Dios nos dio la vida. Y sabemos que este día va a traer sus propios males. Por lo tanto, dice, no te afanes, no te aceleres. Saca el pie del acelerador, desacelérate. Hoy estás aquí, pudiste llegar caminando, en carro, en camión, porque Dios te dio vida, te prestó salud. ¿Sí? Llegas. Y estamos disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, debemos aprender a empezar hoy, no mañana. Hoy, agradecer y a valorar todas las cosas que Dios nos ha dado, gracia sobre gracia. No esperar perder algo para aprender el valor que eso que perdimos tenía. No, disfrútalo hoy.
No quiere decir que nos echemos a hacer la planchita y vivir cada día, ¿no es cierto?, lo que caiga del cielo. Un amigo me dijo, maná cayó una sola vez del cielo. Dios sigue proveyendo. Sí es cierto, sigue siendo el mismo Dios. Todos los días. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca sin afanarnos. Ese es el gran secreto. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No quiere decir que no planeemos, no quiere decir que no proyectemos, pero sí quiere decir es, no te desesperes. Resuelve el día de hoy, ya para mañana vas a tener tiempo. Porque muchas veces caemos en lo que la palabra de Dios nos advierte, que no debemos caer. Caemos en la avaricia, caemos en la falta de contentamiento y siempre terminamos viendo lo que tiene al lado, lo que tiene la persona que está al lado, y no disfrutamos lo que tenemos nosotros. Por eso cuando la gracia actúa en nuestra vida en forma profunda, haciendo gracia sobre gracia, no solamente aprendemos a valorar lo que hemos recibido de parte de Dios, sino que, punto número 2, aprendemos a ser menos críticos, o seremos menos críticos. Tenemos que tener cuidado con la crítica, amados. ¿Por qué? Porque cuando nos movemos con la libertad que la gracia de Dios nos da, cuando aprendemos a movernos, una señal de que la gracia actúa en nuestras vidas y nosotros estamos llenos de su gracia y realmente podemos vivir de la gracia de Dios, no nos tiene que importar que otras personas tracen su propio camino y tomen decisiones que aún yo no esté de acuerdo. Ojo con la crítica, decía, porque hay crítica que puede ser destructiva. Si bien tratamos siempre cuando criticamos, o al menos debe ser nuestro afán, nuestro anhelo, el criticar en forma constructiva, la palabra de Dios nos advierte y nos dice, aguas cuando tú señales a otros. ¿Se acuerdan cuando hacíamos ese ejercicio, que cuando nosotros señalamos a otra persona, hay alguien que nos recuerda que debemos ver nuestro corazón? Porque cuando criticamos a otros, la crítica nos está remarcando que nosotros necesitamos hacer una profunda autocrítica en nuestras vidas. Porque seguramente estamos viendo el reflejo de nuestros errores en otras personas y por eso nos enojamos. Por eso criticamos. Por eso, si mejor tú quieres echar tu mejor crítica, critica el reflejo que aparece en tu espejo cada mañana, cada día que te ves. Una autocrítica puede ser constructiva. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os seréis medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice la palabra de Dios. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Se dan cuenta que no está diciendo que no podemos criticar o que no podemos juzgar? No dice eso la palabra de Dios, sino que dice que si estás dispuesto a criticar o si estás dispuesto a juzgar, pues primero sea autocrítico y prepárate para criticar. En ningún lado vemos que no podemos juzgar, sino que la palabra de Dios nos dice que el juzgar es pues un derecho o una posibilidad que tenemos, el criticar, pero para hacerlo tenemos que estar listos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos aquí mismo la historia de Jesús y aquella mujer que le trajeron, que le había sido encontrado en el pecado y que vinieron un montón de fariseos y escribas para acusarle? Más que nada era para poner a prueba a Jesús. Sabemos esa historia, lo dice el relato. Pero la respuesta de Jesús ni fue confrontativa en el sentido de que no hizo ver, o no es que se peleó, sí, claro que fue confrontativa, pero no buscó él el hecho de hacer el escándalo, sino que dijo algo muy interesante: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Solamente el que esté libre de pecado puede juzgar. ¿Y cuántas piedras volaron? Es más, dice que se fueron todos. Se fueron absolutamente todos. La buena voluntad para perdonar, dice la palabra de Dios, que también es parte de una crítica constructiva. El hecho de estar dispuesto a perdonar, aunque fíjate esto, aunque quizás otros a nuestra perspectiva no lo merezcan.
pero eso sana el corazón. Eso acerca a las personas. Eso quita mucha carga de nuestro peso. Dice la palabra de Dios, mirad por vosotros mismos, estoy leyendo en Lucas capítulo 17:3. Si tu hermano, así comienza, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Tenemos que ser cuidadosos ante la crítica. Tenemos que ser cuidadosos ante el señalamiento. Romanos, Pablo le dice a los romanos que tenemos que tener cuidado de recibir a los más débiles en la fe. Muchas veces por creer que tenemos conocimiento o un poco más conocimiento que otras personas, parecía que nos subiéramos al banquillo del juez y empezamos a señalar. Pero la palabra de Dios advierte y dice que el conocimiento envanece y el envanecimiento nos cega, y el cegarnos nos hace a que si no estás a mi altura no eres digno de y tienes que aprender. Sin embargo, estamos acumulando juicio contra nosotros. La palabra de Dios dijo claramente que el que critica será criticado. Así que si no aguantas vara, mejor arregla los problemas contigo mismo y vas a ver cómo se solucionan los problemas con los demás. Como cristianos necesitamos aprender de la crítica constructiva, que la palabra de Dios habla como exhortar, que tiene que ver con reprender, llamar al arrepentimiento, pero con un mensaje claro, con un mensaje elocuente que tú ya has experimentado en tu vida, porque tú no le puedes pedir a otros que hagan lo que tú no has experimentado, lo que yo no he vivido. Por eso la palabra de Dios nos advierte y nos dice que la mejor protección contra la crítica, incluso de darla como de recibirla, es una conciencia limpia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. ¿Quién me lo lee, por favor, en voz alta? Tened buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Fíjate, ¿no son las mismas palabras de Jesucristo que el que esté libre de pecado tiene la primera piedra? Limpieza de conciencia. No solamente hace que no nos volvamos críticos, sino que la crítica nos resbale. Que la crítica no nos afecte, al menos en forma negativa. Porque hay crítica que es buena para nuestras vidas, porque hay cosas que cambiar. Si tú conoces a un hombre de Dios, un hombre de fe, seguramente sus palabras van a ser palabras agradables que van a corregir mi andar. Si tú eres o quieres corregir el andar de alguien, tienes que convertirte en un hombre de fe, en un hombre de un andar, no podemos decir intachable porque es difícil, ¿verdad? Pero de un andar digno de un verdadero hijo de Dios. Por eso cuando disfrutamos de la gracia sobre gracia, seremos menos críticos. Pero también, punto número 3, seremos más tolerantes. Seremos más tolerantes. Ser tolerante es manifestar amor y consideración a los que discrepan con nuestras opiniones. Y la palabra de Dios es contundente y tajante. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con los que les cae bien. ¿Así dice? Con todos. Con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, y con los licenciados sobre todo. Estad en paz con todos los hombres. Ser tolerante implica tener paciencia y perdonar las faltas ajenas. Las faltas ajenas. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13 dice la palabra de Dios: Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para, fíjate bien eso, para ser parte de ¿qué? De su pueblo. Por eso, porque fueron elegidos para esto, vivan como se espera de ustedes. ¿Cómo? Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Pero no solamente termina ahí, sino que sean tolerantes, es decir, tengan paciencia y perdonen las faltas. Es decir, manifiesten amor y consideración los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. ¿Dudas en cuanto a ser tolerante a los demás? Recuerda la tolerancia que Dios tuvo contigo. Lo pecador que Dios tuvo conmigo. De lo pecador que éramos,
¿no es cierto?, cómo nos movíamos en este mundo. Sin embargo, Dios fue tolerante, mostró su gracia para con nosotros, no con el pecado, porque si hablamos de no ser tolerante con algo, no debemos ser tolerantes con el pecado. Al contrario, debemos estar lejos del pecado, huir del pecado, quitar el pecado, cero tolerancia con el pecado, si queremos hablarlo así. Pero si queremos medir nuestra tolerancia, queremos poner un límite a nuestra tolerancia. Nuestro límite, dice la palabra de Dios, que debe ser la misma tolerancia que Jesucristo, que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Ser tolerante implica ser comprensivo con los que son más débiles, es decir, sí, con los que te desesperan, sí, contra aquellos que son inseguros, con aquellos que dependen de ti. Ser tolerantes es la clave. Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: nosotros, los que somos más fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Mira, no solamente dice que tienes que ser tolerante, sino que tienes que ser parte de la formación de aquellos que te desesperan, de aquellos que ponen a prueba tu tolerancia. Porque dice, ¿quieres ser de bendición? Entonces comprométete en su edificación. ¿Sabes una cosa en cuanto a la tolerancia? Yo creo que esto no nos va a dar opción más que aprender a ser tolerante. Dios mismo nos pide que seamos tolerantes. Y creo que ante eso no hay excusa, no hay para dónde hacerse. En nuestro trato con los demás hombres debemos mostrar amor, paciencia, tolerancia, así como Dios tuvo con nosotros. Esforzarnos por mantener la paz, ser de bendición, llevar alegría a las demás personas que están en nuestras vidas. Y por último, el disfrutar de gracia sobre gracia en nuestras vidas hace que nosotros podamos crecer espiritualmente. Disfrutar de la gracia de Dios hace que nosotros crezcamos espiritualmente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y si andamos o hablamos acerca de lo que Dios espera de nosotros en cuanto a nuestra obediencia, Pedro escribió lo siguiente. Dijo así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, el Salvador. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Así sea. Amén. Dice crecer, y ese verbo está en una forma que nos obliga a hacer lo que se nos pide. No es una opción. Considera crecer, considera la gracia en tu vida. No, dice crecer en la gracia y el conocimiento. Ahora, crecer en gracia, amados, significa que nuestras cualidades personales deben no solamente agradar a Dios, sino que también agradar a los demás. Cuando nosotros alcanzamos gracia, que lo cual no hicimos nada, sino que Dios la puso, Dios la volcó hacia los demás, esa gracia vimos que nosotros debemos administrarla y llevarla a los demás. Por lo tanto, eso significa que debemos ser del agrado de las personas que nos rodean. Solo cuando la gracia es sobre gracia en nuestras vidas y sobreabunda. Hay un ejemplo que debe ser nuestro ejemplo a seguir, porque al menos esa es nuestra forma, o debe ser nuestra forma de vivir esta vida. Fue Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo es presentado nuevamente en sociedad? Después de su nacimiento, Él aparece otra vez allí a los 12 años, cuando va camino al templo con sus padres. Nos presenta la palabra de Dios qué había sucedido con Jesús en ese tiempo, y solamente nos dice: Él crecía en gracia y sabiduría, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir que nosotros, que tenemos a nuestro ejemplo en Jesucristo, queremos ser como Él. No solamente debemos crecer en estatura, no solamente en conocimiento, sino en gracia para con Dios y con los hombres. Y la única forma que podemos hacerlo es ser correctos, buenos, imitadores de Él. Lo que Jesús hizo en esta tierra. Ok, tú me puedes decir, sí, lo que pasa es que Jesús era 100% Dios. Y para Él era fácil. Error. No era fácil. Si bien Él nunca pecó, sí es cierto, en Él vivía Dios, era 100% Dios y era 100% hombre. Sin embargo, la palabra de Dios, cuando vamos a ver Jesucristo cómo obraba,
¿No dice que cada mañana él empezaba su día ¿dónde? Orando. En la presencia del Padre. Orando. Se apartaba e iba y buscaba la presencia del Padre para poder conquistar su día y que los afanes propios de vivir o tener la naturaleza humana o ser 100% hombre, podemos así decirlo mejor, no se afanara. Jesucristo nos dice, Él fue tentado al igual que tú y yo en todas las cosas. Sin embargo, Él no pecó. Y no necesariamente porque era 100% Dios, claro, Él no podía convivir con el pecado, no tenía la naturaleza pecaminosa. Pero eso no era un impedimento o una excusa para que Él no se llegase al Padre y nos dejara como ejemplo que para empezar nuestro día, para lograr la conquista de nuestros días y dejar los afanes a un lado, debemos empezar nuestro día ¿dónde? No en la iglesia, sino en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Dios. Y este es el gran secreto, acercarnos a Dios, acercarnos a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16, ¿quién me lo lee por favor en voz alta? Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es la mejor forma, acerquémonos, pues fíjate, es algo que nosotros debemos hacer. Al trono de la gracia. Cuando nos acercamos al trono de la gracia de Dios, estamos acercándonos a la gracia misma. Cuando estamos acercando a Dios, nos estamos acercando a la gracia misma. Y la manera en que nosotros lleguemos y nos presentemos delante de Dios puede significar en nuestras vidas mayor gracia. Mayor gracia para poder enfrentar nuestro día a día. El secreto está, mayor gracia es estar más cerca de Dios. Alcanzar mayor gracia en nuestras vidas es estar más cerca y llegarnos a la presencia de Dios, reconociendo quién es el Dios. O reconociendo quién es el Dios, quién es Dios. El creador del cielo, el creador de la tierra, el todopoderoso, el cual depende o demanda de nosotros que nosotros nos humillemos. Sería tan fácil, hombre, si nosotros aprendiéramos a ser humildes, si nosotros nos humilláramos. ¿Por qué nos cuesta tanto humillarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que aunque tenemos razón, si yo me hago a un lado, si yo me humillo, quizás las cuestiones se van a solucionar mucho mejor? Pero nos cuesta humillarnos delante de Dios porque nos cuesta humillarnos entre nosotros. Y nos cuesta humillarnos entre nosotros porque nos cuesta humillarnos delante de Dios. Porque si hay algo de lo cual no queremos renunciar es a nuestro ego, a nuestro propio orgullo. Pareciera que es lo que nos define. Así fuimos formados, así fuimos enseñados. No te doblegues ante nadie. Eso es ser hombre. Pero la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado. Y que humillarme delante de la presencia de Dios da como resultado mayor misericordia en mi vida. Tantos problemas se solucionarían en nuestras vidas si aprendiéramos a humillarnos. Los señalamientos que hay contra nosotros, las críticas que hay contra nosotros se solucionan cuando nosotros aprendemos a ser humildes. Que aunque vengan contra nosotros, señalándonos, marcándonos, amenazándonos, realmente podríamos humillarnos si primero nos humillamos con Dios. Pero ¿por qué reaccionamos? ¿Por qué siempre estamos a la defensiva? Porque no somos humildes. Porque no nos hemos humillado delante de Dios. Y porque solamente creemos en Dios y no le creemos a Dios. No creemos que Él puede solucionar nuestras circunstancias, nuestras situaciones. No creemos que Él nos puede exaltar. Tengamos cuidado, porque debemos humillarnos delante de Dios y de esa manera poder alcanzar gracia cuando estemos delante de su presencia. Termino con dos preguntas para reflexionar en esta hora. La primera de ellas tiene que ver con que ¿cuáles son o te has detenido a valorar los privilegios que tienes hoy? ¿Cuáles son esos privilegios? ¿Puedes enumerar? ¿Te los mereces? Y segundo, ¿cuáles son aquellos aspectos de tu vida
que no te permiten acercarte al trono de la gracia. 2 preguntas para reflexionar en nuestras vidas, 2 preguntas para trabajar en nuestros corazones. Vamos a orar para terminar con esta parte del estudio. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu gracia. Gracias porque es tan profunda que no podemos escaparnos así quisiéramos. Y perdónanos porque muchas veces desaprovechamos, mal administramos, no disfrutamos de la gracia en plenitud de nuestras vidas porque no te creemos. Y en esta hora queremos pedirte que tu palabra se aplique en nuestras vidas y seamos transformados por todo aquel amor que tú has tenido por nosotros. Sobre todas las cosas que aprendamos a ser humildes en todo momento. Porque lo oramos y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.